Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta hora, Padre, porque tú has sido bueno a lo largo de esta semana, Señor. Gracias porque nos concedes llegar a casi al final de esta semana con bien. Gracias, Señor, por tus cuidados, Padre. Quiero pedir que nos ayudes en esta hora, bendigas la vida de mis hermanas, de mis hermanos que ya están aquí reunidos por este medio. El libro que nos ocupa, Señor, es complejo, es difícil, pero te pedimos tu ayuda, Señor, tu asistencia a través de tu Espíritu Santo, Padre. Recuérdanos las cosas, Padre, que podamos hacer énfasis en lo que conviene, en la sana doctrina, Señor, en la pureza de tu palabra, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que se acaban de integrar. Hermana Rosita, hermana Lourdes, Lisette, David Moreno. Bueno, tenemos dos Lisette, ¿verdad? Y se pronuncia casi igual, pero es diferente la escritura. Bueno, voy a poner el video que no les envié, creo que no les envié ningún audio. Es breve, son menos de, creo que minuto y medio o menos de 2 minutos. Escuchemos atentamente. Esta breve sesión es la educación cristiana en la profecía del Nuevo Testamento. Recuerde que el único libro profético del Nuevo Testamento es Apocalipsis, por lo que, dado que es Apocalipsis y la naturaleza de ese tipo de literatura como tal, simplemente no hay muchos principios educativos para extraer de este texto. Lo que sí vemos es que hay un ministerio de discipulado que es la educación cristiana. Vemos a través de Apocalipsis cuando pensamos en el fin de la era, pensamos en la consumación de la era, pensamos en todo lo que está llegando a buen término. Vemos que los cristianos deben estar motivados por el compromiso que el ahora, el aquí y ahora y también el todavía no. Ese es el reino de Dios. Estoy pensando en Apocalipsis 12:22. Vemos que todo se une. Creo que los creyentes, a medida que vivimos en la sombra de la era venidera, necesitamos pensar en cuál es realmente nuestro trabajo como discípulos y discipuladores. Lo que haremos en los próximos momentos en las siguientes sesiones es que vamos a pasar de esta época de la Biblia, ahora que la hemos completado, al haber extraído diferentes pasajes relacionados con el discipulado en el Antiguo Testamento, periodo intertestamentario y ahora en el Nuevo Testamento. Ahora nos involucraremos en este mundo radical y sorprendente de la historia de la Iglesia. Comenzaremos en la próxima sesión con patrística y será una discusión increíble. Estamos encantados de que se una a nosotros. Bueno, muy breve. Realmente, en concreto, lo que nos dice este expositor, Frederick Cardosa, es que no hay ninguna referencia bíblica o cita bíblica en cuanto al discipulado y la enseñanza hacia o para la iglesia. Sin embargo, hemos de decir que hay muchos resultados. Bueno, dando cierre a lo que es el Nuevo Testamento, hemos, a grandes rasgos, porque es un panorama general de discipulado, hemos visto el Antiguo Testamento con sus 39 libros en general, sus secciones, desde el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, tanto mayores como menores. Pasamos el periodo intertestamentario, los 400 años del llamado silencio de Dios, y después vamos al Nuevo Testamento con estas etapas de la proclamación del Evangelio de Cristo. Lo que da pie a nuestro discipulado precisamente es la palabra evangelio, que es traer buenas nuevas, es la traducción. Traigo buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos de los libros del evangelio, en este caso, presentados en 4 versiones, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, decimos que estos 4 libros del evangelio nos hablan de la manifestación de Cristo, la vida y obra del Señor Jesucristo, su nacimiento, su ministerio. Evidentemente no están los datos acerca de su niñez, juventud o incluso madurez. De la niñez se pasa casi inmediatamente al ministerio profético, ¿no? Ahí hablando de, se calcula que tenía como 30 o más de 30 años. Pero decíamos, los libros del Evangelio nos van a presentar la obra de Cristo. Por eso es Cristo manifestado. El libro histórico, que es el libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, nos va a hablar de este Cristo predicado o
proclamado. Nos habla de las nacientes comunidades cristianas, todavía no se llamaban tal cual iglesia, sino en su momento incluso se les denomina los del camino, ¿no? Y muchos prefieren llamarlos, incluso Justo L. González y otros, en lugar de iglesia se les llama comunidades cristianas. Algunos le llaman la iglesia primitiva cristiana. Pero bueno, esos son los inicios. También aquí algo muy importante hablando del evangelio y el discipulado. Acuérdense que tratamos en Mateo 28, 19 y 20, haciendo énfasis que el evangelio en realidad es enseñar, es la educación, es la formación. Y en cuanto a esta gran comisión, el libro de los Hechos pues habla de que a los discípulos se les dijo y a los apóstoles en su momento, no salgáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder de lo alto, porque ustedes me van a ser testigos. Y empezamos hablando de círculos excéntricos, de adentro hacia afuera, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos precisamente nos menciona estos primeros 12 capítulos, que el centro por excelencia para difundir el mensaje del evangelio, la predicación de Cristo, es precisamente Jerusalén. Pero Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, no quería que se quedara ahí. La idea siempre fue que fuera de Jerusalén hacia afuera, que es también el método de evangelismo, pues para nosotros hablando de nuestras familias. Antes de irnos hasta Etiopía, hasta África o hasta el otro fin del mundo, lo primero es empezar por nuestra casa. Ese sería Jerusalén. En Judea, nuestros familiares, posiblemente vecinos. Luego Samaria, aquellos que están todavía más alejados. Y después ya lo que nos resta, y si tenemos tiempo y no nos impide la pandemia, hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero muchos prefieren, no, yo prefiero lo último porque ahí nadie me conoce, ¿no? Pero no, es así como debe de ser en el hogar. Primero es el hogar, los de casa. Por eso también ahí nos recuerda el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, en el libro de Hechos, Cristo es proclamado, es predicado. En los primeros 12 capítulos, el centro es Jerusalén, el centro evangelístico, y los apóstoles, digamos, que se distinguen ahí, es el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ahí está el momento de, creo que era paralítico, ¿no? Que estaba en la puerta la hermosa, donde no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Cristo, levántate y anda, ¿se acuerdan? Y después el capítulo 13 en adelante, hasta el 28 de Hechos, hablará del centro principal, ya no va a ser Jerusalén, sino pasa ahora a ser Antioquía, ya una ciudad, vamos a decir, gentil. Y el apóstol principal o relevante en el libro de Hechos del 13 al 28 es el apóstol Pablo. Sí, hay quien lo acompaña como Bernabé, que también es apóstol, el hijo de consolación. Juan Marcos en su momento también, sobrino me parece de Bernabé, y otros, incluso el mismo médico Lucas, como ya también explicaba mi hermano Adrián Verano, llega un momento en que él mismo se involucra y dice, hicimos, fuimos, pero antes ellos fueron, ¿no? Tercera persona. Bueno, entonces este libro de Hechos, con Cristo proclamado, pasamos a las epístolas o cartas paulinas y después cartas generales. Por ahí también les mandé un pequeño documento hablando del estilo literario y de lo que pues se escribía precisamente, ¿no? Algunas de estas cartas eran cartas llamadas circulares, que no solamente se enviaban a una sola iglesia, sino tenían la idea de que se copiaran, se transcribieran y se difundieran a otras iglesias. Por ejemplo, en Galacia, cuando llegan precisamente a los Gálatas, no solamente son una iglesia en Gálatas, sino a muchas iglesias de Galacia. Y esto se tenía que copiar. Entonces el destinatario eran todas esas iglesias. Hay cartas, como decimos, del apóstol Pablo que eran muy personales o personalísimas. Ahí está Filemón, ahí está Timoteo 1 y 2, o Tito, pero también habla de deberes pastorales, ¿no? Entonces las cartas paulinas y las cartas generales nos presentarían a un Cristo explicado,
Cuando decimos Cristo explicado, bienvenido Enrique, no podemos empezar casi, pero ahí estás. Bueno, las cartas paulinas y generales nos hablarían de este Cristo explicado, prácticamente es la doctrina. Si ustedes, sí, hay doctrina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero si quitáramos las 13 cartas más las 5 generales, pues gran parte de la doctrina de la iglesia pues estaría así como que a oscuras. Y hablando de doctrina, pues ahí se habla del apóstol Pablo, entiende lo que es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, habla de los deberes incluso de los pastores, de los sacerdotes, bueno, de los que quieren obispado, ¿no? Dice la Biblia, presbítero, los ancianos, bueno. Habla de las cuestiones de cómo participar en un culto, cómo habla de varias cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, por eso decimos es doctrina. La doctrina es enseñanza, es formación. Entonces, otra vez recuperando, los libros del Evangelio, Cristo manifestado. Hechos, el libro histórico, Cristo predicado. Las cartas o epístolas, Cristo explicado. Y llegamos finalmente a este libro, el llamado libro de Apocalipsis, que se le considera como el libro y habla de Jesús como Cristo glorificado, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde podemos ver los resultados de este discipulado, de esta enseñanza, de este cúmulo de, pues, de formación que tienen pues, desde los primeros días? Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro, se dice, escatológico. Es un libro profético. De hecho, es el único que hay en el Nuevo Testamento. Comparado con otros libros, hay una relación muy estrecha, muy directa, como lo vieron en los videos, con Daniel, el profeta Daniel, con Ezequías, con Isaías, con Ezequiel y, bueno, podemos decir varios profetas, también Joel, pero específicamente con esos 4 o 5 profetas. Y hermanos, hermanas, la importancia del libro de Apocalipsis es que es el libro profético que incluso, por eso dice, es de cosas que suceden en el aquí, en el ahora y después, casi casi, espérame tantito, o sea, en el después, ¿no? La escatología, hermanos, hermanas, se habla de los llamados eventos del porvenir, los eventos futuros. Muchos de ellos todavía no suceden. Ahora, Cristo fue muy específico. No solamente les decía el libro de Apocalipsis es el único libro de profecía. De hecho, podemos considerar en el Evangelio según San Mateo, ahí en San Mateo capítulo 24 y capítulo 25, que habla de cosas proféticas. Cuando el Señor Jesús, yendo con sus discípulos, están cerca del templo, los judíos, sus discípulos, mira Señor, este templo, así que qué grandioso, ¿no? Le empiezan a presumir. Y el Señor Jesús inmediatamente dice, pues os digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señala la verdad de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí esa parte es una parte profética, netamente profética, dentro de los libros del Evangelio. También hay profecía un poco en el libro de Hechos cuando habla el apóstol Pedro acerca de el derramamiento del Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, cuando explica y dicen, estos no están borrachos como ustedes dicen, porque esto fue dicho por el profeta Joel que dijo, en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños y verán visiones, ¿no? Bueno, vuestros viejos verán visiones. Pero igual hace referencia al libro de Joel, y entonces también ahí sí incluye referencias a profecía o libros también históricos, ¿no? Bueno, la escatología entonces habla de estos eventos del porvenir. ¿Qué podemos nosotros rescatar o concluir? Yo no sé cuántos tuvieron oportunidad de ver los videos. La verdad les digo, uno es de 14 minutos cada uno, ¿no? Son 28 minutos aproximadamente. Pero viéndolo así en esencia es muchísima información, resumida en 28 minutos. Sin embargo, si tenemos de lo que nos ha estado mandando mi hermano David, lo de la lectura referencial o nuestras lecturas devocionales, hermanos, muchas cosas las pudimos entender, no fueron ajenas a nosotros.
Seguramente hubo preguntas que, ay, en esto no entiendo. Estas bestias, ¿no? ¿Quiénes son? Porque por ahí también hay o mucho de interpretación. Siendo finalmente el libro de profecía, hay veces que se interpreta. Pero yo les dije en un momento dado también, la profecía puede tener un cumplimiento inmediato y futuro, como pasó con San Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Cuando Cristo dice esa profecía sobre el templo, en parte se cumple proféticamente, parcialmente, con la destrucción en el año 70 por el general Tito, las fuerzas romanas que invaden, tiran el muro y llegan hasta el templo, los muros del templo los derriban y llegan hasta el lugar santísimo, ¿no? Y cometen lo que el profeta Daniel habló de la llamada escena desoladora, o el día, bueno, que habla cuando se tuvo que sacrificar a un animal inmundo en el lugar santísimo. Entonces, la profecía puede tener un cumplimiento inmediato, o sea, inmediatamente hoy se puede decir la palabra, como pasaba con los profetas, e inmediatamente cumplirse. O puede ser un cumplimiento inmediato, en unos meses, en unos años, y el cumplimiento futuro, mucho tiempo. Incluso podemos hablar hasta de milenios, ¿no? No es ahorita el tema, aunque estamos hablando de Apocalipsis, agotar las líneas o preguntas del Apocalipsis. Más bien eso primero tendríamos que tener un antecedente panorámico de todo el libro de Apocalipsis. Con mi hermano Pastor David, en su momento, creo que llegamos al capítulo 2, hermano Enrique, si no es que al 3, pero con mucha dificultad, hablando de los mensajes a las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. ¿Se acuerdan que también hay este número tan importante que dice Juan, el escritor de Apocalipsis en la isla de Patmos? El 7 como un número de plenitud, el 7 como un número de perfección. Y contrario a este número, viene otro número, hermano Enrique Jr., que es ¿cuál? ¿Se lo puede decir con sus manos? El 6. Y otra vez, 666, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí me llamó la atención, en la Biblia el número 6 habla acerca de, por ejemplo, de la cuestión de la humanidad, mientras que el número 7 es con más referencia a las obras de Dios y a su perfección. El número 6 hablaría del número de la humanidad. Y me llama la atención que, por ejemplo, en lo de los videos hace referencia que esto del 66, que las marcas, porque ya ven que le ponen a uno ahí en el video lo de la marca del 666 y en la mano, ¿no? Y entonces dice, bueno, dice, eso es simbólico, porque se refiere a dos poderes, el poder económico y el poder religioso. Y eso me dejó pensando, ¿no? Y sí, en cierta manera puede tener razón. Hubo en su tiempo una congregación evangélica que su pastor, leyendo en Apocalipsis, decía que el número, que en el número humano, el número de la bestia, había sabiduría, y ese número había 666. Pues, ¿qué creen? Les dijo a sus congregantes, para que ustedes tengan sabiduría, tatúense el número 6 o pónganselo en la frente o en sus manos. ¿Y qué creen? Pues muchos lo hicieron. Yo quiero ser sabio, entonces se pusieron el 666, el 6. Y hay por ahí videos, no los busquen, pero por ahí están. Y entonces hasta los bebés también, que no llegaron a tener conciencia, los llegaron a tatuar. Porque decían, es que este número, en este número, dice ahí en el libro de Apocalipsis, en este número hay sabiduría. Híjole, sí, entonces, pero no. Como dicen, son grandes ideas, ¿verdad? Que traen los iluminados. Unas idiotas que, pues, acarrean a muchos. Apenas ayer, platicando con otro grupo acerca de, en este caso, del libro de Hechos, preguntaba una hermana que qué hacer con las personas que a veces no están de acuerdo y quieren, por ejemplo, pues, demostrar una doctrina. Y yo le digo, bueno, pues lo único, como dice mi hermano David, hay que decir que lo prueben, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, por ejemplo, que la risa santa o el vómito santo es bíblico, pruébenlo. Y no se burle aquí y ni se vomite aquí, ¿eh? No, eso no quiero que lo pruebe aquí. Pero, ¿qué pasa? La Biblia también dice, hablando de las personas que son necias, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de platicar con algún necio, pero a una persona necia, ¿cuándo se le va a hacer cambiar? Nosotros, aunque seamos con argumentos. Cuando un necio dice, no hay Dios, me acuerdo que a veces incluso siguen siendo en las mismas esferas llamadas evangélicas, no cristianas, sino evangélicas, donde a veces se promueve pues sí, la aberración, la falsa doctrina, pues sí, la desviación, la apostasía. Y entonces, me acuerdo que alguna ocasión mi hermano David, estando entre un grupo de pastores, por lo menos 12, y hablando acerca del tema de la danza, les dijo, hermanos, el problema no es lo de las manifestaciones corporales en la alabanza, que se conoce como la danza, ¿no? El problema es si creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si ustedes me dicen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces hay que obedecerle. Pero si ustedes no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, entonces no tenemos nada que discutir. Porque lo que está en la Biblia, pues no lo pusimos nosotros. Eso es palabra de Dios. Y pues sí, casi los pastores decían, no, vamos a hacer a un lado la Biblia, porque lo que nos ha traído la danza, aparte de congregantes y mayor gozo, la Biblia no nos lo da. Y casi hacían eso, hermanos. Parece una aberración, les decía, en las iglesias evangélicas, frente a 12 pastores. Y se supone que los pastores son los príncipes de la iglesia para predicar. No, hermanos. Y de ahí la frase de mi hermano David, hablando o haciendo referencia, que cualquier puede ser pastor, ¿no? Y, híjole, sí, la verdad es que no, hay que tener cuidado. En la iglesia, para tener un cargo, un pastor, en este caso, debe ser de las personas más conocedoras. Sí, humildes, sí, devotas, sí, fervientes, pero eso es para todos los cristianos. Pero en cuanto a conocimiento y en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, pues debe ser pleno, hermanos, completo. Alguien me mandó un mensaje, permítanme. Dice mi hermano David Moreno, el número también se relaciona con el rey Salomón. De hecho, creo que es la única persona asociada a ese número, además de los nombrados en Apocalipsis. ¿El número cuál? ¿El 666, hermano? ¿O el 77? Ya no sé cuál. ¿El 666? Ok, bueno. ¿Me puede dar la cita? Ya después lo verifico, ¿no? Por favor. No me la diga ahorita, sino después, con calma, ¿no? Bueno, preguntas hasta aquí, hermanos, hermanas. ¿Alguna? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguras? Ok. Bueno, ¿qué les iba a mostrar? El título de Apocalipsis toma el título precisamente de la primera palabra, que es esta, revelación. Si yo lo pongo en griego, vamos a ponerlo en griego. Aquí está. Esta es la palabra en griego. Apocalipsis. Nada más que no me deja ver todo. Ok, ahí está. El libro de profecía en griego se llama Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, si yo me sitúo aquí en la concordancia de Strong en el número 602, esto viene a significar revelación, lo que es manifestado o un develamiento, quitar el velo. Y aquí están las diferentes referencias. Esta es la referencia de Strong, que es la 602. Lo que es manifiesto, lo que se quita el velo. Entonces, Apocalipsis significa dar a conocer. Pero dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, bueno, déjenme quitarlo en griego, a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, un poquito en esto. ¿Cuándo es que la iglesia espera el segundo retorno de Cristo? El primer retorno de Cristo, la primera venida, fue en su nacimiento, su muerte y su resurrección. Esa fue la primera venida de Cristo. Podemos decir, hermano Enrique, que la primera venida de Cristo sí es como Mesías, pero como Mesías sufriente. Por eso, Mesías, hijo de José, Meshiach ben Yosef, y cumplió cabalmente. Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, de acuerdo a Isaías capítulo 53, pero
hay una segunda venida que en el Antiguo Testamento se hacía referencia como el día de Jehová, el día grande y terrible. Para nosotros, la segunda venida de Cristo no es en el arrebatamiento, aunque unos lo catalogan como en dos partes, ¿no? Cuando decimos segunda venida es que cuando Cristo viene y asienta o toca tierra con la planta de su pie. Ajá. Pero en ese momento, cuando Cristo venga, porque va a haber un periodo de gran tribulación, acuérdense, 3 años de paz, de tranquilidad, 3 años y medio, y después 3 años de gran tribulación, se acortan, dice, por causa de los escogidos, esos días. Cristo viene, nosotros creemos como congregación, como iglesia, que antes de la llamada gran tribulación, la iglesia es levantada, lo que se conoce como el arrebatamiento, pero esa no es la segunda venida. O al menos algunos la historian como la venida de Cristo, pero en las nubes. Pero sí, pero no toca tierra. Por eso decimos que no es la segunda venida tal cual. Entonces, en el arrebatamiento, su iglesia es llevada juntamente con el Espíritu Santo. Acuérdense que hoy, actualmente, en el llamado periodo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia, que también está ahorita en concordancia con la dispensación de la ley por los judíos. Nosotros no somos judíos, pero si somos iglesia, estamos en la dispensación de la gracia y el elemento, el vínculo que se estableció desde que Cristo murió es que dejó a su Espíritu Santo al cuidado de su iglesia. No los voy a dejar huérfanos, dice ahí en San Juan capítulo 14, 15 y 16. No los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al Paracleto divino, al Espíritu Santo, al Consolador, al Enardecedor. Y el Espíritu Santo para la iglesia hace la función de iluminar. Nos ilumina para que entendamos la Escritura. Nos recordará las cosas que hemos de ver. Y también, hablando de la oración, dice que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Y también pide, dice, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, sino que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando en el arrebatamiento la iglesia sea llevada, dice la Biblia, será en las nubes, ¿verdad? Y en ese momento también el Espíritu Santo va a ser quitado, porque dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que al momento hay ahora lo que impide al ministerio de iniquidad que se manifiesta, o sea, la Trinidad malvada, vamos a decirlo así, la bestia, el falso profeta. ¿Y cuál es el otro? El anticristo. El anticristo. O sea, bueno, parece que los estoy confundiendo, ¿verdad? Pero no, bueno, decía el antecedente, hay que leer pues desde Apocalipsis 1:1 hasta el 22 para entender un poquito y después es a Daniel, y luego Ezequiel, Isaías, Zacarías y bueno. Pero les decía, en este arrebatamiento el Espíritu Santo es quitado y entonces la labor que hacía para la iglesia de ser iluminación, pues va a dejar de ser. Para el mundo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? Entonces ya esa labor también, pues al no estar el Espíritu Santo, ¿quién más la hará? Por eso se van a dar estas facilidades para que la bestia, el falso profeta y el anticristo hagan de las suyas. Y muchas personas pues, vayan a caer en sus redes, en sus engaños, ¿no? Bueno, entonces, hay una cosa que quería mencionar antes. Cuando la iglesia, desde los libros del Evangelio al final, Cristo los reúne, acuérdense, 40 días después dice que empieza a manifestar a varios, ¿no? Cuando resucita. Y 10 días antes del Pentecostés, Él asciende, la ascensión. Y entonces, estando hacia el cielo, unos ángeles bajan y les dicen, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto que se fue, él mismo va a venir. Y entonces cuando dice esto, acuérdense también que en el libro de Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas
predicaron y dieron las buenas, se convirtieron muchos y el Señor añadía a los que iban a ser salvos, la iglesia o las primeras comunidades cristianas pensaban que Cristo iba a venir pronto. Incluso, hermano Enrique, uno de los primeros libros hablando del Nuevo Testamento que se escribieron, no fueron los libros del Evangelio, tal cual así. Uno de los primeros libros, por ejemplo, fue Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses. Y Tesalonicenses es una carta escatológica. Habla también de la segunda venida. Habla de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que pasaba con las primeras comunidades cristianas del siglo I? Pues muchos pensaban que en poco tiempo Jesucristo iba a regresar para juzgar, y como estaban bajo el yugo del Imperio Romano, pues los iba a liberar. Incluso el mismo apóstol Pablo en su momento, o sea, él no dice cuándo va a venir Cristo, pero anhela que Cristo venga. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la iglesia primitiva, y a lo largo de muchos siglos, estuvo con esta esperanza bienaventurada de que Cristo regresaría pronto. Maranata, dice Apocalipsis, Maranata, Cristo viene, pero no sabían cuándo. Entonces, muchos de los énfasis que a veces se han dado es de que ya Cristo está a la vuelta. En su momento a nosotros nos tocó en los 80s, cuando empezó la guerra aquí en Irak contra, bueno, los que ya vivíamos en esa época, hermano Enrique, yo creo que sí es de mi época, ¿verdad? Los jóvenes ni siquiera estaban en proyecto. Pero en los 80s hubo una guerra, ¿no? Contra Irak, Saddam Hussein, Bush, el papá, ¿no? Y dijeron, ya se está construyendo en Jerusalén el nuevo templo para el anticristo y la bestia, ¿no? E incluso, bueno, había una revista que se llamaba Llamada de Medianoche, me parece que Win Malgo, y luego decía reportajes, se están haciendo los ladrillos, ¿no? En tal lugar. Y ya tienen hasta la marca del 666, o sea, les ponen su... Entonces, eso se va a construir el templo. Ah, pues entonces, ¿qué? Empezaron a decir, ya viene la segunda venida, Maranata, Cristo viene. Y pues ha habido guerras y rumores de guerras, como dice San Mateo 24. ¿Y hoy qué está pasando? En el 2000 fue lo mismo. En el año 2000, con este cambio de la cuestión de la tecnología y las computadoras, dijeron, Cristo va a venir al final del 2000, prepárense. Y entonces también llamadas comunidades evangélicas, pues hicieron los preparativos, vendieron sus propiedades y algunos hasta casi, pues sí, se suicidaron porque Cristo venía. Y el antecedente también está, por ejemplo, con los testigos de Russell, testigos de Jehová, los llamados mormones o santos de los últimos días, que igual predijeron que para 1916, 1917, 1918, y así lo han estado cambiando. Y ahorita han llegado a decir, perdón, Cristo ya vino. Sí vino en el 2000, pero es que como no éramos, pues, nuestros cuerpos son malos, pecaminosos, pues no lo pudimos ver. Entonces él vino en espíritu, pero ya vino. Y ya empezó el milenio, y empiezan a decir unos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Nosotros no estamos por fechas, ni siquiera por eventos. Bien dice mi hermano David, ¿cuál es el objetivo de ser salvos? Nada más de salvarnos de la gran tribulación. Y es ahí donde entra la cuestión del discipulado y la enseñanza. Lo que nosotros aprendamos aquí de Dios, lo que nosotros dediquemos aquí en Dios en cuanto al servicio, va a servir para los siguientes años. No es de que sea conocimiento pues ya perdido, ya no lo vas a utilizar, ya para qué. No, es aquí. Igual que la salvación es aquí y la relación con Cristo es aquí, el conocimiento también va a ser importante allá. Los grupos pseudocristianos, evangélicos y otras religiones, lo primero que dicen a sus congregantes, usted no piense. Es más, hay muchos que dicen, ponga su mente en blanco, déjese llevar. Les empiezan a poner musiquita y póngase en, ¿cómo se dice? En figura de loto y empiece a, ¿no? Pues ahí, ¿cómo se le llama eso? Pues control de masas. Control de masas, finalmente. Acaban de dar la sentencia para el apóstol Joaquín Nazón, ¿verdad? De la Iglesia La Luz del Mundo. Y se le ha comprobado todos los delitos. ¿Y qué dicen los feligreses algunos?
sobre todo personas ya grandes. Él sigue siendo nuestro apóstol. Lo vamos a defender. Siempre vamos a creer en él. Cuando la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y también habla de que hay que tener cuidado en cuanto a todas las enseñanzas. Entonces, el libro de Apocalipsis, aunque lo vemos en un panorama, digamos, de que la pronta venida de Cristo, y como decía, la iglesia del siglo I añoraba, anhelaba ¿cómo se dice? Este arrebatamiento. Lo mismo llegó a pasar en la iglesia pentecostal de los años 1920, 1930, 40, 50. Los cantos nos hablan de que nosotros anhelábamos se le llama una teología escapista. Los cantos hablaban, yo no me quedo, me voy con él. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. O sea, esas son lo que dicen los cantos teológicos, ¿sí? Y hoy, ¿qué están diciendo los cantos, hermana Lisette? Usted que, no sé si el hermano Enrique, lo veo con lentes de Cobra, ¿no? Así de la película de Cobra, o de Cobrador, pero no. Pero ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué teología o doctrina se está hablando en las, ya no le llaman cánticos o himnos, le dicen canciones, ¿verdad? Unificar todo. Dice por ahí un compositor, entre comillas, cristiano, yo no le canto a Dios, yo no le canto al amor, es más bien a todos. Quien lo quiere interpretar que el canto, la canción es para Dios, es para la pareja, es para no sé qué, amistad. Entonces, ¿qué se habla de eso? Se habla de una doctrina, de una mezcolanza o una mezcla y de una Babilonia, de una gran confusión. Y se dice hablando de unificar, ¿no? Un solo credo, una religión, y es lo que al final de cuentas va a ser eso, ¿no? Estandarizar pensamientos, estandarizar críticas. Ya no razonar, ya no pensar, sino dejarse llevar. Sentir únicamente. No es malo sentir, hablando emocionalmente, no es malo. Seguramente usted ha llorado, ha reído, en fin, se ha manifestado como ser humano, podemos decir, ¿no? Pero hablando de las cuestiones de Dios, Dios siempre pide que tengamos nuestros pensamientos muy claros. ¿Quién nos aclara el pensamiento? Pues Jesucristo y su Espíritu Santo. No hay más. Pero también debemos hacer ese ejercicio intelectual. Decía Gordon Fee, no sé si se recuerdan de este autor, pero él, por ahí en hermenéutica dimos este autor que es La lectura eficaz de la Biblia. Y él dice que aparte de las normas de interpretación bíblica, hay que poner en práctica mucho el sentido común. Porque, hermanos, independientemente de que como cristianos nos enfocamos a la Biblia, la conozcamos, la sepamos, hay que también poner sentido común. Si alguien nos dice que nos tatuemos el 666, por mucho que sea el pastor o líder, pues primero hágalo usted y a ver si me conviene, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Dónde dice? Bueno, sí lo dice la Biblia, pero no lo dice así. Entonces, por eso hay que tener cuidado. El libro de Apocalipsis, también más que un libro apocalíptico de destrucción, es un gran libro que al final, sobre todo en los últimos capítulos del 20 en adelante, va a hablar de un culto o de una celebración cúltica y de un gran, de un gran servicio. Así como fue el nacimiento de Cristo en su momento, se acordarán del primer culto cristiano, o al menos de esa época, donde se dio el nacimiento por los ángeles, ¿no? Los pastores que escucharon fueron a adorar y a rendir tributo, igual que los sabios de Oriente. Pues también en Apocalipsis, ahí se va a dar el mayor alabanza a nuestro Dios. Y todos, ahora sí todos, dice, van a doblar su rodilla y le van a reconocer. Por eso, escrito en su muslo, su cinto en frente, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hemos concluido aquí. Si no hay preguntas, si no hay más comentarios, nos estaremos despidiendo, ¿no? Ok. Bueno, les envío la información, lo poquito que tenemos de estos audios.
Y la siguiente semana estaremos viendo lo que es la patrística, bueno, haciendo referencia ya a los padres llamados de la iglesia. En su momento vamos a ver un documento que se llama la Didache o Didache, que tiene que ver con algunos escritos o cartas que también se recuperaban de los llamados padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no son los apóstoles, son otras personas que a partir del siglo I o II también fungieron como presbíteros, pero que en sus cartas, en sus exhortaciones que escribían, plasmaban lo que estaban viviendo ellos en cuanto a la doctrina y la relación en la iglesia, la cuestión de las ordenanzas, de cómo se convertían, en fin. No lo vamos a ver todo, pero es solamente un adelanto. Bueno, hermanos, hermanas, pues Dios les bendiga. Descansen y gracias por escucharnos. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente. Bendiciones para todos.